Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios en este nuevo año. Y bueno, que el Señor, mi Dios, el Dios de Israel, el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, mi Dios y mi Padre, me ayude a compartir el Evangelio todo este año para gloria de Él, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Disculpen, hermano. Bueno, vamos a comenzar hoy con el último capítulo de la carta a los Colosenses. Veníamos hablando de cómo debemos comportarnos ahora que somos nueva criatura en Cristo. Un momento, disculpen, hermano. No me acordé en quitar las notificaciones a... Ok. Listo. Disculpen. Como les venía diciendo, venimos hablando de cómo debe... Perdón. ¿Cómo debe una nueva criatura, un nacido de nuevo, un hijo de Dios vivir ahora en la sociedad? ¿Cómo debe socializar ahora el hijo de Dios, la nueva criatura, la nueva creación de Dios con su familia, con su esposo, con su hijo, con su jefe? En fin, y el ser de Cristo tiene que trastocar o tocar todas nuestras áreas. Tiene que haber un cambio en todas nuestras áreas. En la forma como yo trato a mi esposa, en mi caso si la tuviera, ¿no? En la forma como la esposa trata al esposo, en la forma como los hijos tratan a los padres y en la forma de cómo los padres tratan con los hijos. Si somos de Cristo, tenemos que cambiar la forma de comportarnos en cada una de nuestras relaciones, comportarnos con nuestros jóvenes, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestras mujeres, como Cristo lo haría. Amén. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de eso desde el versículo 1 al 5. Vamos a tratar de cubrir hoy, hermano, todo el capítulo 4. Por eso voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para poder terminar el capítulo hoy. Amén. Entonces vamos a leer Colosenses capítulo 4, 1 al 5. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando con ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos haga puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Andad sabiamente para con los de fuera, dice. Y en el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Vamos a dejarlo por hoy. Vamos a interpretar estos versículos. Y depende cómo me vaya el tiempo, voy a tratar de llegar del 7 al 18, que son las saludaciones finales de Pablo. Amén. Bueno, dice versículo 1. Estamos en Colosenses 4, versículo 1. Vamos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. De lo que venía hablando en el resumen, un jefe, si tu jefe se ha convertido en cristiano, el jefe a ti no te debe ver como un esclavo.
El jefe a ti no te debe ver como un peor en nada. El jefe a ti, si tu jefe es cristiano, ¿verdad? Te tiene que tratar como es debido. Te tiene que tratar justamente. Y mucho más, suponiendo que tú seas cristiano, tu jefe, que es de Cristo, tiene que tratarte a ti justamente. No tenerte como un esclavo, no maltratarte, no humillarte porque es tu jefe y tiene más poder que tú dentro de la empresa. No. Si es de Cristo, si es creyente, si es nacido de nuevo, tiene que tratarte justamente. Y si tú eres creyente, más aún, porque te tiene que tratar como amor. Con amor, porque es tu hermano en Cristo, no solo tu jefe. Amén. Entonces es diferente la manera de comportarse cuando uno es incrédulo. Los incrédulos sí a veces utilizan el poder que tiene dentro de una empresa para humillar a los demás, para tratarlos mal, para hacerlos sentir poca cosa. Pero si ese jefe que hace eso se convierte a Cristo, acepta a Cristo como su Señor y Salvador, él no puede seguir viviendo así, no puede seguir viviendo humillando a sus empleados, no puede seguir viviendo dejándolos en mal, haciéndolos pasar pena, sino que tiene que tratarlo justamente, porque dice aquí, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Fíjense bien, Pablo está suponiendo que era creyente, que el jefe también creyente, porque él dice, sabiendo que también vosotros tenéis un amo que está en los cielos. Entonces, sabiendo el jefe de una empresa que es cristiano, que él también tiene un amo que está en los cielos, que es nuestro Dios y Padre, él tiene que tratar a su empleado como Dios lo trata a él. Sabiendo que Dios lo está viendo y está viendo cómo él trata a su hermano que está por debajo de él en la empresa. Dios está viendo cómo lo trata. Entonces, el transformarse, en nacer de nuevo, el ser de Cristo, tiene que tocar y tocar todas las áreas de nuestra vida. Cómo tratamos a nuestros amigos, cómo tratamos a nuestras esposas, cómo nos comportamos en el trabajo, si somos jefes, cómo tratamos a nuestros empleados, si somos empleados, cómo obedecemos a nuestro jefe. Todo eso, cuando uno es de Cristo, tiene que cambiar, se tiene que ver el cambio, se tiene que ver que Cristo ahora mora en el creyente. ¿Y cómo se va a ver? ¿Cómo se va a manifestar? Precisamente en nuestro comportamiento con los demás. Es la única forma que la gente puede ver a Cristo a través de nosotros. Por eso dice la palabra que el árbol se conoce por los frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Amén. Dios ya te conoce a ti, a mí. Dios sabe que tú y yo somos verdaderos hijos de Dios. Pero como la gente lo sabe, por nuestra forma de comportarnos en las diferentes áreas de nuestra vida, en el trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestros empleados, en fin. Eso va a manifestar al mundo si tu fe es verdadera o eres un cristiano de la boca para afuera. Si tu fe es verdadera o solamente eres cristiano los domingos que vas a la iglesia. Si tu fe es verdadera o simplemente eres un hipócrita como los fariseos, disculpen hermano. Entonces, al volvernos a Cristo, al ser de Cristo, nuestra vida tiene que cambiar. No solamente los domingos en la iglesia, no solamente cuando el pastor
o cuando mi líder me vea, sino en todas las áreas de mi vida, tiene que reflejar que ahora Cristo mora en mí, que la luz de Dios mora en mí, que es Cristo, y así debo andar. Amén. Para que la gente cuando vea mis buenas obras, que no las hago yo, sino que Cristo que mora en mí hace la obra, glorifiquen a Dios. Amén. Dice aquí en el versículo 2, perseverar en la oración, velando con ella de gracias. Ok, un nacido de nuevo, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, no puede vivir sin orar. Una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado a través de su evangelio, a través de su Hijo amado, su Cristo nuestro Señor, precisamente la oración. Todo nacido de nuevo tiene que tener una vida de oración, tiene que tener una vida de comunión con Dios, tiene que tener una vida de cercanía a su Señor, y eso lo hacemos a través de la oración. Entonces, todo nacido de nuevo va a tener, va a tener el anhelo o el deseo o el sentir de orar. Algunos oran más, otros oran menos, pero todo hijo de Dios tiene que orar, porque la oración es lo que va a permitir que nosotros estemos fuertes espiritualmente hablando. La oración, junto con la escritura, es nuestro alimento espiritual. Al igual que el cuerpo necesita comer 3 veces al día, nosotros necesitamos estar en constante comunión con Dios para que no muramos espiritualmente, por así decirlo. ¿Y cómo estamos en constante comunión con Dios? Bueno, leyendo la escritura y orando sin cesar. Como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Mi Señor Jesús también se los ordenó a los apóstoles: velad y orad, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta carne quiere pecar, esta carne quiere desobedecer a Dios. Si fuera por esta carne, hermanos, viviríamos pecando todo el tiempo, las 24/7, porque esto es lo que la carne quiere. Por eso es muy importante en el nacido de nuevo, en el creyente, en aquel que ha sido redimido, en aquel que es nueva criatura y tiene a Cristo como su Señor y Salvador, tener como hábito el orar. Cada vez que tengamos un problema, en vez de hacer algo malo, orar. Cada vez que tengamos una mala situación, en vez de decir grosería, orar, porque antes lo hacíamos. Pero ahora, cada vez que tengo una mala situación, en vez de decir, oro. Pero antes, cada vez que tenía un problema, me iba para la discoteca y me emborrachaba. Ahora no, ahora cada vez que tengo un problema, oro. Y así convertir la oración en un buen hábito que me ayuda a mí a crecer espiritualmente hablando, y también me fortalezca. Amén. Entonces, es así: un creyente que no ore es un creyente que va a vivir frustrado, un creyente que va a vivir, no va a vivir el poder de Dios, no va a vivir el poder del Evangelio si el creyente no ora constantemente. Amén. Porque no vale, no solo es el orar cuando vamos para la iglesia, porque a la iglesia vamos
una vez por semana y no más que estamos ahí 3 horitas. No, tenemos que orar en todo tiempo. Cuando nos levantamos, cuando nos vamos a acostar, en la tarde podemos orar. Amén. Muchos hermanos tienen el hábito de pararse en la madrugada a orar. Y bueno, todo lo que es oración y todo lo que da para el Señor, es bueno hacerlo. Amén. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos haga puerta para la palabra fin, de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Fíjense bien. Pablo le dice a los colosenses, Pablo le está diciendo aquí a los colosenses, y nos dice también a nosotros, que perseveremos en la oración, ¿verdad? Que seamos constantes en eso, que no desmayemos con eso, por todo lo que ya mencioné, porque el cristiano necesita orar, amén. Y también dice Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos haga puertas para la palabra. Fíjense bien. Hay que orar, hay que perseverar en la oración por uno mismo, es decir, hay que pedir a Dios que nos fortalezca, que nos dé sabiduría, que esté con nosotros. En fin, hay que orar por nuestras necesidades, hay que orar por nuestros anhelos, hay que orar por lo que queramos hacer en el Señor. Tenemos que orar para que el Señor nos fortalezca, y si es de darnos sabiduría, nos dé sabiduría, y si es de proveernos, nos provea, y todo sea para su gloria, ¿verdad? Pero en la oración también dice que es muy importante orar por los demás, que es muy importante también orar por nuestros hermanos en Cristo. En este caso Pablo dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos haga puerta para la palabra. Fíjense bien, Pablo le dice a los colosenses, perseveren en la oración, no dejen de orar. Pero Pablo también le dice, no dejen de orar por nosotros, no dejen de orar por lo que llevamos la palabra, no dejen de orar por lo que estamos en la obra del Señor, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, es decir, para que el Evangelio se siga expandiendo, hermano. No podemos dejar de orar por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros ancianos, por los que están en eminencia dentro de la iglesia, porque ellos son el medio por el cual Dios esparce el Evangelio. Entonces tenemos que orar, sí, por nosotros obviamente, pero tenemos que recordar que los pastores, los ancianos, los diáconos, también son ovejas del Señor, también son ministros de Dios, también son personas débiles como tú y yo, que necesitan oración, que necesitan consuelo, que necesitan sabiduría, que necesitan que Dios los respalde para que ellos puedan seguir con su ministerio. Así que es muy importante, hermano, orar por nosotros, pero también orar por todo el pueblo de Dios, porque todo el pueblo de Dios tiene su parte en la obra del Señor. Los pastores que ministran todos los domingos en nuestras iglesias necesitan ser respaldados por Dios, necesitan que la sabiduría que ellos enseñan los domingos sea sabiduría de Dios, sea sabiduría divina, por lo cual tenemos que orar para que Dios los siga usando poderosamente, para que Dios les siga ministrando su palabra y para que no caigan en doctrinas de error o engaño o por la avaricia se puedan desviar. Amén.
Pablo dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Fíjense que el objetivo de Pablo era que oraran por él, los hermanos de Colosas, para que él pudiera dar a conocer el misterio del Evangelio. Porque en ese momento él estaba preso. Miren, hermano, que Pablo estuviera preso no iba a detener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. A lo mejor fue voluntad de Dios que Pablo cayera preso, porque necesitaba que alguno que estuviera en la prisión escuchara el Evangelio y se convirtiera, como pasó con el carcelero de Filipo, si no me equivoco. Entonces, aunque Pablo esté preso a causa del Evangelio, y porque Pablo estaba preso a causa del Evangelio, Pablo necesitaba fortaleza, Pablo necesitaba que lo consolaran, Pablo necesitaba el poder del Señor, ¿verdad? En esos momentos para no desmayar, para no decaer, porque sería muy fácil pensar, verdad, le volví a caer preso, ¿será que el Señor no está conmigo? Verdad, le volví a caer preso, ¿será que estoy haciendo algo mal? Verdad, le volví a caer preso, ¿será que estoy en pecado? Eso le podía pasar por la mente a Pablo. Pero Pablo sabía que precisamente estaba preso por causa de la voluntad de Dios. Entonces, si Dios permitió que Pablo cayera preso, era porque Dios quería que Pablo estuviera en ese lugar. A lo mejor Pablo predicó en la cárcel y muchos se convirtieron. Entonces, bueno, como dice la Escritura, a los que amamos a Dios, todas las cosas no van para bien. Sin embargo, Pablo le dice a los de Colosa, a los hermanos de Colosa, que oren por él. El misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Fíjense bien, Pablo, apóstol de Jesucristo, le pide a los hermanos que oren por él, para que cuando él abra la boca, para hablar del misterio de Cristo hecho hombre, de Cristo muerto por nuestro pecado, de Cristo resucitado, de Cristo reconciliando a gentiles y a judíos, para que cuando él abra la boca, hable lo que deba hablar. No hable de él mismo, no hable de Pablo, no hable de lo que le ha pasado, no hable de su testimonio, hable de Cristo de manera correcta, hermano. Porque a veces vemos hermanos que se paran en el púlpito y comienzan a dar testimonio de ellos. Y está bien, no está mal dar un testimonio, pero que el testimonio no se lleve la hora de prédica, pero que el testimonio no sea el centro de la predicación, sino que el centro de la predicación sea Cristo, como dice Pablo. Yo solamente quiero saber de Cristo y este crucificado. De eso yo solamente quiero hablar. Entonces Pablo le está diciéndolo a los hermanos de Colosas: oren por mí para que yo sea fortalecido y pueda hablar de Cristo y el misterio de Él como debo hacerlo. No podemos inventar, no podemos hablar de mí mismo, no podemos hablar de mis experiencias, sino de lo que Cristo me dio a hablar. Amén. Dice el versículo 5, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Fíjense bien, sabiamente con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no tienen a Cristo. ¿Por qué Pablo le dice a los de Colosas que tienen que andar sabiamente con los de afuera? Porque por causa de personas que no se comportan sabiamente con los de afuera, el evangelio es vituperado. Por causa de muchos hermanos que hacen cosas malas y que son vistos por los de afuera, muchas veces dicen: mira, ahí van los cristianos, mira, y qué cristiano,
y estaba haciendo tal cosa, tal cosa. Entonces no es que no, no solamente es que apuntan a esa persona que está pecando, que sería lo más correcto, ¿verdad? No por juzgar, sino que en verdad está haciendo lo malo, sino que meten a todos los cristianos en el mismo paquete. Entonces, por eso es que muchos también a veces endurecen su corazón y no quieren saber nada del Evangelio, por ese tipo de comportamiento que han visto, tal vez en familiares, en personas cercanas, y dicen, no, eso me quedó en el mundo, sí, fulanito cristiano, y cuando está en su casa dice más groserías y maldiciones que yo. O no, fulanito cristiano, y la mujer me cuenta que le dice grosería. Entonces, por ese tipo de conducta, el Evangelio es blasfemado. Por eso Pablo dice que tenemos que andar sabiamente ante lo que no son de Cristo, porque nosotros somos la única Biblia que ellos leen, somos nosotros. Nosotros somos cartas abiertas para el mundo. Entonces, por eso tenemos que andar de esa manera, hermano. Sabiamente de los que están afuera, para que no tengan nada que decir, ni de nosotros, ni mucho menos del Señor que nos salvó. Amén. Cuando dice, con lo de afuera, redimiendo el tiempo, ¿qué significa redimiendo el tiempo? Usando el tiempo de buena manera, no desperdiciando el tiempo en tonterías y en cosas que no aprovechen, sino rindiendo el tiempo, ya que, como dice la Escritura, los días son malos. Entonces nosotros tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda, que bueno, solamente Dios sabe lo corto o lo largo. ¿Qué será? A lo mejor es muy corto, a lo mejor es muy largo, ni tú ni yo lo sabemos, pero la palabra nos dice aquí que tenemos que rendir el tiempo, que tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos, porque es valioso, y aprovecharlo para la obra del Señor. Amén. Sean estas palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Sean nuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El cristiano no puede ser, si nosotros hemos nacido de nuevo, si yo antes, cuando hablaba con una persona, con un amigo, con un vecino, decían 5 palabras y 4 maldiciones, ahora que soy nacido de nuevo, ahora que soy hijo de Dios, no puedo ser así. Y mis palabras tienen que ser llenas de gracia. Tienen que ser palabras que ministren a la persona cosas buenas. Tienen que ser palabras que ministren a la persona que me está escuchando lo que es justo, lo que es bueno, lo que es agradable delante del Señor. Tienen que ser palabras que preserven lo bueno, que tengan ese poder de Dios. Amén. Y así vamos a responder a cada persona que nos pregunte de manera correcta. Si yo antes era muy grosero y lo que pensaría era por la boca era sapo y culebra, ahora que soy de Cristo no puedo ser así. Ahora que estoy de Cristo tengo que comportarme diferente, como ya hemos visto, ¿verdad? Pero tengo que hablar diferente, tengo que expresarme diferente, porque acuérdense, dice la Escritura que en la palabra o en la lengua está la vida o la muerte. Esta lengua puede ser un arma, puede ser usada para destruir y para construir o edificar. Los golpes, los daños que muchas veces los hombres le hacen a las mujeres, la mayoría de las veces, o bueno, no sé, pero muchas veces el hombre hiere mucho más a la mujer con su lengua, con su boca, que a golpes, lo que le quiero decir.
Y es así, hermano. Esta lengua tiene mucho poder. Poder para destruir o poder para edificar. Entonces, ¿qué tenemos que usar? ¿Cómo tenemos que usar la lengua? Sabiamente, para edificar a los que oyen. Para dar gracias a los que oyen. A fin de que ellos también reciban la buena noticia. Y sean salvos. Amén. Entonces es muy importante cómo usar la lengua. Amén. Y así vamos a saber responderle a cada persona que nos pregunte por nuestra fe de manera correcta, sin grosería, sin querer pisarla, sino con humildad, con sencillez, para edificar a la persona, no para tener razón yo, y que no, tú eres católico romano. Un ejemplo, tú no sirves, tú te vas para el infierno, tú estás más perdido que el hijo de Lucifer. Esas cosas no van a edificar a esta persona, ni la van a salvar. Esas palabras no están llenas de gracia, más bien parece que estuvieran llenas de odio. Entonces yo no le puedo hablar a un católico así, aunque yo sepa que está equivocado. Yo tengo que decirle, bueno, la escritura dice que Cristo se hizo hombre, que murió de Jesús por ti, para que tú tengas vida eterna. Tengo que hablar palabras llenas de gracia, no llenas de juicio. Porque mi Señor Jesucristo no vino para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Él no vino, mejor dicho, no vino para condenar al mundo, como dice Juan 3:17, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Así que yo no puedo hablar palabras hirientes ni palabras destructivas, aunque yo tenga la verdad. Es decir, aunque yo sepa, por ejemplo, un católico romano está perdido, yo no puedo hablar así al católico. Si yo quiero ganármelo para Cristo, obviamente tengo que hablar palabras llenas de gracia, para darle una respuesta a ellos que lo edifique, que lo acerque a Cristo, no que lo aleje y le haga pensar que yo me creo el papá de los helados, o que yo me creo muy espiritual. Entonces esa es la forma correcta de hacer las cosas. Amén. Si somos verdaderamente hijos de Dios. Ok. Vamos a tratar, hermanos. Voy a tratar de no extenderme tanto en la parte que viene, porque son las saludaciones finales. Son varios versículos, pero voy a tratar de ser breve, porque no hay mucho, aquí no hay mucho que explicar realmente. Vamos a leer. Vamos a leer del versículo, estamos en Colosenses, capítulo 4, vamos a leer del 7 al 9, ¿verdad? Y después del 10 al 18. Todo lo que a mí se refiere, o lo haré saber Titico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestro corazón con honesto. Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Sí, prácticamente Pablo en el saludo final, Pablo está diciendo que todo lo que se refiere a él, que cómo la está pasando él en la prisión, que todo lo que le está ocurriendo a él se lo va a hacer saber a los hermanos de Colosas a través del hermano Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere conforme y conforte vuestro corazón. Fíjense que Pablo, a pesar de que estaba preso, Pablo no estaba desanimado. Pablo, a pesar de que estaba preso, Pablo tenía memoria de sus hermanos de Colosas, y Pablo sabía que los hermanos se preocupaban por él, y por eso
a Pablo le nacía el hacerle saber su estado con este hermano Tíquico. Entonces fíjense el corazón pastoral de Pablo, que aún estando preso en una situación, digamos, extrema o una situación muy mala, él siempre se está acordando de los santos de Dios. Él siempre se está acordando del pueblo de Dios. Él siempre tiene la mirada o los pensamientos en la iglesia del Señor. Amén. Y muchas veces, bueno, nosotros cuando nos pasa algo, lo que nos importa es cómo nos sentimos nosotros, cómo estamos nosotros, cómo solucionan nosotros, y no pensamos en los demás. Pero aquí Pablo nos da ejemplo que aún en estas situaciones él piensa en sus hermanos, piensa cómo estarán los hermanos, cómo se sentirán ahora que saben que yo estoy preso en esta situación por la palabra de Dios. Entonces eso es un buen sentir. Tenemos que, no importa las circunstancias, hermanos, tenemos que orar los unos por los otros y en amor. Amén. Dice, y conforta pues tu corazón con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Entonces era Tíquico el que llevaba la información, pero también estaba Onésimo, otro hermano en Cristo, y ellos dos le iban a informar a la iglesia de Colosa todo lo que estaba aconteciendo con Pablo en sus prisiones por causa del Evangelio. Imagínense, yo a veces pienso, a veces nosotros nos quejamos por todo, y Pablo cayó 3 veces preso, y Pablo naufragó, y Pablo le pegaron, y Pablo, bueno, ¿qué le hicieron a Pablo? Y Pablo perseveró hasta el fin, y Pablo no se rindió, y Pablo predicaba el Evangelio a tiempo y fuera del tiempo. Y Pablo, no importa si su vida corría peligro, él predicaba el Evangelio. Amén. Es un ejemplo que tenemos que tomar. Amén. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, sobrino de la acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere vosotros recibirle. Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siendo siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saluda a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también sea leída por la Odisea, también se lea en la iglesia de los leodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decí a Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La saludación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mi prisión, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, bueno, como podemos ver, hermanos y amigos, Pablo saluda. Pablo está haciendo las saludaciones finales a los hermanos de Colosa. También los saludó Aristarco, que estaba con Pablo preso, y Marco, el sobrino de Bernabé, el cual Pablo le había dicho a los de Colosa que si iba a ellos lo recibieran. Y unos judíos, que dice aquí, Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino.
hasta lo saludaban unos judíos creyentes en Cristo que estaban apoyando a Pablo, que lo estaban consolando. Es interesante, hermano, que pocos judíos, contaditos con los dedos, son los que ayudaron a Pablo en su ministerio. Y aquí precisamente Pablo menciona a un hermano en la fe que era judío llamado Jesús y dice él que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios para mi consuelo. Claro, porque Pablo, en parte Pablo también, a veces yo me imagino que Pablo se sentía muy triste porque él sabía el rechazo fuerte que tenían los judíos hacia mi Señor Jesús y hacia el Evangelio. Él sabía que el pueblo de Israel en su mayoría estaba perdido y era un consuelo para él, obviamente estando preso, que no solamente gentiles lo ayudaran, sino también ver que bueno, que aunque pocos judíos lo hagan, este hermano llamado Jesús, un judío de sangre, lo está haciendo. Este hermano llamado Jesús, un judío, creía en Cristo, y esto consolaba a Pablo. Pues Pablo diría, bueno, el trabajo que he hecho entre los judíos no ha sido en vano, sino que sea unos pocos que llegan a salvar. Amén. Entonces yo me imagino que eso fortalecía a Pablo, lo consolaba. Os saluda, los saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Fíjense bien, había un hermano que también estaba con Pablo, que conocía a Pablo, llamado Epafras, que no dejaba de orar por los hermanos de Colosas para que Dios lo mantuviera firme y lo hiciera perfecto. Entonces fíjense bien cómo el saludo final de Pablo hacia los colosenses está cargado de oración, está cargado de amor, está cargado de mucha espiritualidad, o sea, está cargado de mucho contenido. Pues. No es simplemente un saludo, me despido y ya, ¿no? Pablo hasta con el saludo demuestra, Pablo hasta con la despedida, con las saludaciones finales, demuestra que es un siervo de Dios, porque demuestra su preocupación por los hermanos de Colosas y cómo a pesar de sus prisiones, él los tiene en su mente y en su corazón. Vamos a seguir, hermano. Porque de él doy testimonio que tienen gran solicitud por vosotros, de quien de él para paz. Y por los que están en Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas. Lucas, amado, médico amado y demás. Bueno, también estaban cerca de Pablo, Lucas y demás. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninf y a la iglesia que está en su casa. Bueno, Pablo saluda también a los hermanos de la Odisea y a Ninf. Amén. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también la lea la iglesia de la Odisea, la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, Pablo dice, bueno, cuando lean ustedes la carta, cuando terminen de leer esta carta, hágansela llegar a los de la iglesia de la Odisea, y que la que tienen la de la Odisea se la pasen ustedes. Amén. Decía Arquipo, mira que cumples el ministerio que recibiste del Señor. Entonces él le manda a decir a Arquipo que se acuerde de cumplir con el ministerio que recibió del Señor. Y la saludación, el versículo 18, la saludación de mi propia mano y de Pablo. Acordado de mi prisión, la gracia sea con vosotros. Amén. ¿Por qué Pablo dice aquí en el último versículo, ya para terminar, hermano? Pablo dice que él mismo está aquí viendo este saludo
esta saludación final y dice, acordado de mi prisiones, la gracia sea con vosotros. ¿Por qué Pablo dice, yo acordado de mis prisiones? Porque, bueno, las prisiones de Pablo puede estar pensando en que se acuerde de sus prisiones para orar por él, para que Dios lo fortalezca. Pero también las prisiones de Pablo pueden ser un motivo por el cual lo de Colosas se fortalezca. Es decir, bueno, si Pablo está en prisión a causa de mi Señor Jesucristo y aún sigue predicando, ¿quién soy yo para no hacerlo? O sea, las prisiones de Pablo muchas veces, lejos de debilitar la fe de los creyentes, de los hermanos de las diferentes iglesias, la pueden fortalecer porque ellos pueden decir, vean al hermano Pablo, a un preso, predica el evangelio, imitemos al hermano Pablo, que no importa lo mal que la está pasando en este tiempo por causa de Cristo, sigue predicando. Entonces, el recordar las prisiones de Pablo le puede servir a creyentes para pedir por Pablo, para pedir por fortaleza por él, pero también para animar a los creyentes a perseverar en la fe como Pablo lo ha hecho. Eso lo podemos aplicar nosotros en nuestra vida también cotidiana. Lo malo que nos pasa a nosotros, lo malo que nosotros superamos puede ser útil también para que los hermanos más pequeños digan, verdad, el hermano Jesús, mira todo lo que ha pasado, y aún cree en Cristo, y aún predica el evangelio, y aún evangeliza, y no ha dejado de orar por nosotros, y sigue constante en la fe. Amén. Y claro, tenemos que hacerlo saber a los hermanos también para que los hermanos oren por nosotros y el Señor nos fortalezca a través de sus oraciones. Amén. Entonces, bueno, esta ha sido toda la predicación del día de hoy, hermanos. Como les dije, no me iba a demorar mucho en esta parte porque eran las saludaciones finales. Y bueno, básicamente Pablo se está despidiendo de los hermanos de Colosas y varios hermanos, aparte de Pablo, están saludando a los hermanos de Colosas. Entre ellos Aristarco, que estaba con Pablo en la prisión, Marcos, sobrino de Bernabé, el cual Pablo le dijo a los de Colosas que cuando fuera para allá lo recibiera. Y bueno, Epafras, que también no cesaba de orar y de rogar por ellos y por los de la iglesia de Colosas. Todos ellos se unieron al saludo final de Pablo a los colosenses. Amén. Y recordando las palabras de Pablo que dice, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces es muy importante, los malos tiempos que uno vive, dice la palabra, que Dios nos consuela para que nosotros para que nosotros podamos consolar a aquellos que pasan por la misma tribulación con el consuelo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, como le dije anteriormente, lo que ama a Dios, todas las cosas le van para bien. Tal vez lo que tú estás viviendo hoy, Dios te lo está dejando experimentar. Dios te va a fortalecer por medio de ello para que tú puedas ayudar a otros que experimenten ese mismo proceso. Entonces, por eso es que Pablo también dice que acordaos de mis prisiones. Porque, claro, ustedes pueden decir, bueno, pero Pablo dice que se acuerde uno de las prisiones. Pero eso me va a desanimar. No. Cuando tú haces memoria de lo que tú has vivido y de donde el Señor te ha sacado, eso te fortalece. También eso te hace ver, dale, el año pasado estaba así, pero gloria a Dios que me sacó de ese hueco y ahora estoy mejor. Y ese testimonio que los hermanos ven puede ser de fortaleza para otras personas que pasan por el mismo proceso.
y los hermanos van a ser fortalecidos también. Entonces, es muy bueno acordarse de las cosas que el Señor nos ha librado. Es muy bueno dar testimonio de eso, porque a veces esos testimonios pueden ayudar a otra persona. Pablo no quería desanimar a los hermanos de Colosa diciéndoles que él estaba preso. Pablo lo que quería era que ellos estuvieran orando por él para que él fuera fortalecido a fin de que la palabra fuera predicada aún estando en la prisión. Pero ese testimonio de Pablo preso, lejos de hacer menguar la fe de los colosenses, tenía el potencial para que los colosenses se fortalecieran en la fe y imitaran a Pablo y persistieran en el Evangelio y permanecerán firmes hasta el fin, porque ellos pueden decir, bueno, si Pablo puede, yo también puedo, porque yo tengo el Espíritu Santo venido de Pablo, y si Pablo está preso, está predicando, yo también. Entonces, por eso que es bueno, y por eso que Pablo dice, acordaos de mis prisiones. Claro, porque al acordarse que vamos a hacer nosotros, ¿qué van a hacer los santos de Dios? Acordarse de algo malo que le esté pasando a un hermano, orar por él. Pero también, eso que él está padeciendo, si el hermano no padece en Cristo, puede ser un gran ejemplo que nosotros debemos seguir. Amén. Y como dice la Escritura, ya para finalizar, ahora sí, 6 imitadores de mí, dice Pablo, como yo lo soy de Cristo. Tenemos que imitar la perseverancia de estos santos. En este caso de Pablo. Amén. Pese a todas las tribulaciones, pese a todos los procesos que pasó, él permaneció firme hasta el fin. Inclusive pese a que por su fe fue decapitado, Pablo dijo, he corrido la carrera de la fe, he guardado mi fe, sin más me espera la corona de la vida, que mi Señor buen justo ha de dar. Amén. Bueno, hermano, Dios los bendiga, Dios me los guarde. Como siempre le digo, el Señor Dios de Israel haga resplandecer su rostro de ustedes. El Señor Dios de Israel alce su rostro de ustedes y pongan ustedes paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga y los guarde. En nombre de Jesús, amén y amén.